Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión donde vamos a estar hablando sobre las proyecciones del mercado para el próximo WASDE que se va a publicar el próximo viernes. Mi nombre es Horacio Vera, soy periodista de Safras News y aquí estoy acompañado por Agustín Heyer, Andrés Canizo y Patricio Tomás Murphy. Hola chicos. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Hola, ¿cómo andás? Hola. Bueno, chicos, vamos a estar hablando entonces sobre las proyecciones del mercado para este informe que publica todos los meses el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En este marco vamos a hablar sobre soja, maíz y trigo y voy a compartir pantalla para comenzar hablando sobre soja. Si pueden observar, estamos viendo que lo esperado por el mercado para los stocks finales en Estados Unidos da un total de 8,3 millones de toneladas para la campaña 25-26. Los rendimientos para la campaña 25-26 en Estados Unidos arroja un total de 52,5 bushels por acre. La producción de Estados Unidos esperado para la campaña 25-26 da un total de 117,8 millones de toneladas. Siguiendo en Estados Unidos, tenemos los stocks finales esperados para la campaña 24-25 por un total de 9,7 millones de toneladas. En el plano global, tenemos los stocks finales para la campaña 25-26 esperados en 125,5 millones de toneladas y para la campaña 24-25 se esperan 124,3 millones de toneladas. Ya en Sudamérica tenemos una producción esperada en Brasil de 169,4 millones de toneladas y en Argentina se esperarían 49,3 millones de toneladas. Agustín, ¿qué podemos observar con estos números? ¿Hay impacto de los aranceles en Estados Unidos en este contexto de los impuestos que está implementando el gobierno de Donald Trump a los demás países? Y si también te quiero preguntar si las estimaciones de Brasil y de Argentina están en línea con SAFTAS. Bueno, si querés empezamos primero para ir descartando medianamente ahí en orden, primero lo que es la producción de Estados Unidos, ¿no? Que la vimos sin variaciones, algo relativamente esperable, eh, porque más que nada el USDA hoy por hoy no tiene muchos fundamentos para cambiar ni rendimientos ni hectáreas. Por lo menos los privados van a en ese sentido dejarse sorprender a ver qué es lo que declara la entidad en el informe del viernes. Pero por el momento lo esperan sin grandes cambios. Respecto a lo que vos decías de los aranceles, sí, creo que ahí hay una cuota que aporta lo que es los stocks finales esperados para las dos campañas, para la 24-25 y para la 25-26. Más que nada para la 25-26, donde vimos que ahí subían un poco, unas 300.000 toneladas en el stock final de Estados Unidos para esa campaña. Creo que puede estar asociado un poco a este contexto de inestabilidad o de incertidumbre, más que nada por los operadores, respecto a cómo se va a desarrollar y cómo va a empezar el desarrollo de esa campaña en términos de exportaciones para Estados Unidos. Entonces creo que hay ahí un posible impacto en el nivel de exportaciones que quizá el mercado lo comienza lo está viendo y lo comienza a trasladar a volúmenes, ¿no? O a especular en esos volúmenes. No olvidemos que todavía toda esa variable aún no está definida, por lo tanto va a seguir agregando esa cuota de incertidumbre y bueno, lo vamos a reflejado en estos informes. Respecto a la 24-25, que también suben los stocks para Estados Unidos, bueno, ahí quizás está más asociado también a un stock trimestral que habíamos visto en junio, que había subido por encima de lo que esperaba el mercado y por lo tanto, bueno, quizás ameritaba un ajuste por parte del USDA para que al informe de cierre trimestral, hasta para el próximo cierre trimestral que vamos a tener, esté un poco más alineado con la realidad del ritmo de exportaciones que está teniendo Estados Unidos. Entonces, en líneas generales es la suba de stocks de Estados Unidos para la 24-25 asociada a ese incremento de los stocks trimestrales que fue un poco por encima de lo que esperaba el mercado, y para la 25-26 un posible impacto de los aranceles y también quizá un mayor consumo local, ¿no? De este grano eh, para lo que es la producción más que nada de aceite por la mayor demanda para la producción de biocombustibles. Entonces creo que esos son los factores más importantes que tenemos del lado de Estados Unidos. Si vemos los stocks globales, no vimos grandes variaciones en este sentido. Veremos cómo termina dando el WAS de sus números de stock final global.
pero por el momento los privados esperan que no hayan grandes cambios a nivel relaciones de stock-consumo a nivel global, porque esos incrementos quizás de stocks en Estados Unidos se compensan con quizás un mayor consumo en otro lado o incrementos en exportación e importación. Y por último tenemos, bueno, las estimaciones, y respondiendo a tu pregunta, las estimaciones de Argentina y de Brasil para lo que es la campaña de soja. Nosotros estamos viendo un número un poco superior para lo que es la de Brasil, estamos en 172 millones de toneladas aproximadamente, mientras que para lo que es Argentina estamos en 50,4 millones de toneladas. Este, nosotros vemos un volumen un poco superior, creemos que el USDA en Argentina se quedó un poco más por debajo de lo que va a ser, de lo que es la realidad en Argentina, y en Brasil creemos que sucede algo similar. Sin embargo, bueno, hay que mencionar que el USDA no es la única entidad que está estimando por debajo de nuestros números, pero bueno, querían, aún así es importante mencionarlo, ¿no? Y por lo tanto, el promedio de los privados espera que las variaciones estén alineadas al criterio de USDA, que en este caso son números menores a los nuestros. Ujú. Hay que ver cómo afecta acá en el plano local también los factores climáticos y también es importante remarcar que los números de luz están un poco por debajo de las estimaciones de SAPRAS, o sea que puede haber un margen a que pueda seguir subiendo para tratar de asimilarse. Y vamos a pasar entonces a maíz. Vamos a ver cuáles son los números que espera el mercado para el próximo informe que se publica este viernes. Estamos viendo en pantalla que los stocks finales esperados para la campaña 25-26 en Estados Unidos arrojan un total de 44 millones de toneladas. Para la producción en Estados Unidos en la campaña 25-26 se esperan 400 millones perdón, 40 millones de toneladas o 400 millones de toneladas, si me corrigen. 400. 400 millones de toneladas, bien. Después, para los stocks finales, en la campaña 24-25 se esperan 34,1 millones de toneladas y para la campaña 24-25 los stocks finales globales se esperan 288,1 millones de toneladas. Luego tenemos para la campaña 25-26 286,2 millones de toneladas y en Sudamérica se esperan 132,9 millones de toneladas para Brasil en la campaña 24-25 y 50 millones de toneladas para la producción argentina en la campaña 24-25. Lo mismo te pregunto a vos, Andrés, respecto a el impacto de los aranceles y estas caídas que se ven en los stocks finales en Estados Unidos y en la producción norteamericana. ¿Qué se puede estudiar con esto? Bueno, Horacio, principalmente lo que se puede estar observando en el mercado desde ya hace un tiempo es una alta demanda del maíz de Estados Unidos, además de un consumo interno muy elevado, también elevada demanda de exportación, que no tiene tanto que ver con los países que le están afectando a los aranceles, sino con una demanda más atomizada y cada vez más elevada, y que Estados Unidos en ese momento de etapa de ventana comercial es el único que puede estar exportando este maíz, ¿no? Entonces, uniendo esto con la parte de stocks, vimos una campaña comercial que no termina de cerrar, todavía cierra, falta un trecho, falta hasta noviembre, pero bueno, son exportaciones récord. Si consideramos 10 años, este es el tercer mejor año, sin considerar a China. Entonces, por eso vemos estos ajustes tan fuertes en los stocks finales de la 24-25. Esto ya lo venimos viendo hace unos 3 informes o más. Entonces, esto se debe mayormente a las elevadas exportaciones, que cada vez van siendo menores, pero bueno, esta semana tuvimos también reportes de embarques similares a semanas anteriores en 1,4 millones de toneladas. Llevando a los números reales, el acumulado de la campaña 24-25 es 68,10 millones de toneladas contra un WAS de que en junio estaba en 67,95. Entonces ya de por sí en la realidad esto tiene que ajustar al alza y bajando seguramente los stocks, si no es que aumentan también los consumos, ¿no? De todas formas, también podemos remarcar que la campaña 25-26 en lo que es, lo que es comercialmente se empezó a exportar muy fuertemente también hacia distintos destinos y esto también influye que afecte un poco los stocks finales. Ahí podemos ver una ligera disminución de 44,5 a 44, pero también esto está un poco ligado a un pequeño ajuste que podrían hacer en la producción. Yo no lo veo tan
tan importante en este momento. Como decía Agustín, el clima está muy bien. Tal vez ahora el maíz polinizando, con bajas temperaturas a la noche, pero tampoco es que hay tan elevadas temperaturas. En algunos estados se reportó en el noreste, pero la verdad que está muy bien el clima y sobre todo está muy bien el tema del agua, pero bueno, es muy temprano para realmente predecir rendimientos. Como estaba el USDA en junio, teníamos un rendimiento estimado de 11,3 toneladas por hectárea y esto es, por ahora es factible, es bastante pretencioso, pero a la vez, así como están las condiciones hoy en día, se podría llegar a dar, muy temprano para decirlo. Y finalmente, bueno, los stocks finales globales 24-25 aumentan más que nada por este ajuste que tienen que hacer en Brasil. Habíamos dicho en el informe anterior que tal vez tenían que hacerlo justamente en el informe de junio, pero finalmente no lo hicieron y habían quedado en 130 millones de toneladas contra una estimación de 132,9 en promedio de los privados. Nosotros ya hace unos meses estamos en la estimación de Brasil productiva en 139 millones de toneladas, con lo cual también varios brokers estimadores se van acercando más a este número, 136, 137, que a lo que respecta más a los 130, 132 en los cuales está el USDA. Y finalmente Argentina no va a haber muchos cambios, posiblemente el rango, bueno, no es tan amplio, puede ser que ajusten un poco a la baja a medida que estamos cosechando el maíz tardío, pero no es algo de relevancia fundamental. Lo más importante es el mercado climático de Estados Unidos, que bueno, empieza sin tantos ajustes, obviamente, con el clima yendo muy bien, así que eso lo iremos viendo en futuros informes, ¿no? Y para cerrar, el tema de las exportaciones que tienen que seguir ajustando, pero esto es lógico a medida que termine el ciclo comercial. Bien, hay que tener en cuenta entonces el ritmo climático y el ritmo de exportaciones para tener en cuenta ahora en este próximo informe que se va a publicar el viernes, ver si se asimilan con estos números que estamos compartiendo hoy. Y vamos a terminar entonces con trigo. Vamos a ver cuáles son los números que espera el mercado. Estamos viendo que para la producción en Estados Unidos en la campaña 25-26 se esperan 51,8 millones de toneladas. Los stocks finales para la campaña 25-26 en Estados Unidos arrojan un total de 24,3 millones de toneladas. Los stocks globales para la campaña 25-26 se esperan en 264,7 millones de toneladas. Los stocks finales en Estados Unidos para la campaña 24-25 da un total de 23,1 millones de toneladas y los stocks globales para la campaña 24-25 se esperan un total de 264,3 millones de toneladas. Estos números, Patricia, en comparación con los anteriores, con el de junio, si mal no me equivoco, arroja cierta volatilidad, ¿es así? Exactamente, sí. Los privados en este momento están estimando que, bueno, que vuelvan a subir lo que serían los stocks globales finales. En el WASDE pasado, el USDA había ajustado hacia la baja casi 3 millones de toneladas debido a que, bueno, que primero que Rusia iba a tener una menor cantidad de stocks iniciales para lo que sería la 25-26 y además se esperaba un mayor consumo por parte de India, de Sudán y de Nigeria y por eso es que, bueno, se redujeron fuertemente los stocks y ahora nuevamente los privados estiman una nueva alza en los stocks finales, debido a que principalmente se espera una cosecha récord en India, una muy buena cosecha en la Unión Europea, que está sucediendo ahora la cosecha, ¿no? Que hace poco se empezó a cosechar. Y además también, bueno, se pronostica una muy buena cosecha en Pakistán, que también es un jugador clave. Así que, bueno, veremos qué arroja finalmente el USDA respecto a lo que sería los stocks globales, porque, bueno, parece que un mes suben, otro mes bajan, así que, bueno, son diferentes estimaciones que se van realizando. Después, en cuanto a Estados Unidos, en este momento se está atravesando una muy mala campaña en lo que sería el trigo de primavera, con muy baja humedad. Esta semana, bueno, se relevó que apenas el 50% de los cultivos se encuentran en estado bueno a muy bueno, comparado al año pasado, por ejemplo, que ese porcentaje era del 75%. Y bueno, considerando que el trigo de primavera más o menos es un 30% de la producción de trigo en Estados Unidos, bueno, da pie a que se hagan estos ajustes en lo que sería la producción de Estados Unidos. Y en consecuencia,
bueno, un poco ligeramente se redujeron también lo que serían los stocks finales de Estados Unidos para la 25-26. Pero bueno, este ajuste fue muy bajo. Y después, por último, bueno, respecto a los stocks finales de esta campaña vieja, 24-25, ya finalizando el periodo comercial, se estima que van a ser un poco al alza debido a que estas últimas semanas las ventas semanales no han sido muy positivas. Si lo comparás al año pasado, más o menos hay un 27% menos en cuanto a volumen de ventas. Así que si bien la semana pasada fue una semana positiva, en general viene siendo muy lento el ritmo en general. Así que bueno, eso ha impactado en la previsión de los stocks finales para esta campaña que se han ajustado levemente al alza. Pero bueno, igualmente, más que nada, vamos a ver ahora en el WASDE, que salga ahora en julio, cuáles son los números finales en lo que serían los stocks globales, porque bueno, parece que hay un ida y vuelta y un poco de escenario de volatilidad, bueno, incertidumbre, cómo van a salir finalmente lo que son los datos de consumo y de producción global. Bien, vamos a tener en cuenta entonces esos dos datos que mencionaste recién Exactamente. para compararlo con estos números y ver cuáles son los números finales del próximo viernes que va a publicar el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el informe WASDE de julio. Y vamos a hacer un video analizando con ustedes estas cifras. Agustín, Andrés, Patricio, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.